allá en Levítico capítulo 27, del verso 1 al verso 12. Amén. Levítico capítulo 27, del verso 1 al verso 12, vamos a leer alternadamente. Estos 12 versículos nos habla de las cosas consagradas a Dios. Amén. Todo el capítulo habla acerca de esa consagración, pero vamos a leer los primeros 12 versículos que textualmente dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Continúe, hermano. Ojo con lo que viene. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. Si fuere algún animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Amén. Vamos entonces, hermanos, a orar en esta mañana, dando gracias al Señor por su palabra leída, y que el Señor sea hablándonos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta preciosa iglesia, Señor, la cual me has permitido administrar. Cada uno de ellos, Señor, bendíceles. Te lo pido en tu nombre santo. Que tu palabra, Señor Jesús, corra y sea glorificada. Sí, Señor, amén y amén. Gracias te damos, Señor, amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón. Estemos atentos, amén, a la palabra de Dios. Vamos a hacer un paréntesis en esta mañana a la temática que hemos venido desarrollando sobre ¿qué? Cómo vencer el espíritu de estupor. Amén. Y vamos a retroalimentar lo que ya por varios años hemos venido tratando, y es acerca sobre la teología de la mayordomía financiera según las Sagradas Escrituras. Es necesario de tiempo en tiempo retroalimentar a la iglesia en este aspecto. Razón muy sencilla, porque debido a la tanta información y desinformación que a diario estamos viviendo con respecto a la economía de la nación, a la economía del mundo, entonces nosotros nos vamos llenando de sugestiones, que la inflación por aquí, que la inflación por allá,
porque la carestía por un lado, por el otro lado, y eso nos va causando, hermanos, estrés, y el estrés va causando también lo que es la depresión, y la depresión trae también sus tremendas consecuencias que todos nosotros sabemos. Pero tenemos algo realmente maravilloso en la palabra de Dios, y es lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de estos 2024 años. Preocupémonos primeramente por el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas se nos darán por añadidura. Queda uno realmente admirado como una congregación con unos 280 o 300 miembros, como es la congregación de Gaitán, es tan comprometida. Amén, hermanos. Es tan comprometida en los asuntos financieros, porque hemos aprendido del Señor a través de su palabra que usted y yo, hermanos, dependemos de Él. Porque Él es quien, Jehová Jireh. O sea, Jehová proveerá. De donde de pronto, aparentemente nosotros no veamos nada, como en el caso de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac. Estaban solos allá en esa montaña, todo predispuesto al sacrificio del muchacho. El golpe certero ya iba a ser dado sobre la vida de Isaac. Se escucha la voz del Señor: detente, detente. No pongas tu mano sobre tu hijo. Y Abraham, obedeciendo a la palabra, levanta su mirada y allá, en ese lugar inhóspito, encuentra entonces el sustituto para el sacrificio y le coloca nombre propio a ese lugar: Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Creo que la pregunta en esta mañana sobra: ¿ha provisto el Señor para nuestras necesidades? ¿Ha provisto el Señor para nuestras necesidades? Y tenemos que dar testimonio, hermanos, de esa gran verdad. Porque de Él es el cielo, la tierra y su plenitud. Entonces es importante tener en cuenta esto. Retroalimentarnos. Por la razón anteriormente dicha, nos hemos dejado llenar la cabeza de tantas noticias que tienen que ver con la economía y la inflación, que entonces llegamos a decir: es que si yo diezmo, es que si yo ofrendo, es que si yo doy mi denario, entonces esto me va a hacer falta para suplir mis necesidades personales. Eso es un mensaje diabólico. Amén. Probadme en esto, ahora dice ¿quién? Jehová. Amén. Probadme. Es la manera como usted y yo podemos probar al Señor. ¿A través de qué? A través de la economía financiera. Trae todos los diezmos al alfolí. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová el Señor. El asunto de la economía, hermanos, el asunto monetario, no es algo nuevo. Observemos que allá en Levítico capítulo 27 del verso 1 hasta el verso 8, cómo el Señor
le va colocando precio a los seres humanos. Es precio. ¿Ustedes se dieron cuenta al leer el texto? ¿Sí se dieron cuenta? Y viene por edades. Y cuando una persona ya mayor de 60 años, entonces ya el precio ¿qué? Le rebaja, mengua. Pero no se queda sin aportar. Ay, es que yo estoy muy viejito. Es que yo estoy muy viejita. ¿Yo qué voy a dar? Pues dé su pensión, porque seguramente que la gran mayoría la tienen. Amén. Lo que pasa es que a veces somos machuchitos. Amarramos. Y cuando amarramos eso, estamos, hermanos, amarrando también ¿qué? La bendición del Señor, porque Él dice que si nosotros lo hacemos, Él nos abrirá. ¿La qué? Las ventanas de los cielos. Entonces observemos que al hablar de las cosas consagradas a Dios, dice, habló Jehová a Moisés diciendo. No dice, habló el pastor Villada a la iglesia de Gaitán diciendo. Es claro la palabra. Habló Jehová, el Señor, el Eterno. Habló al líder, a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, porque Moisés era el vocero. Él era el vocero, él era el portavoz, él era el intermediario. Y dice, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, y esto que venimos haciendo, y que proseguiremos haciendo, será un voto ¿qué? Muy especial. Yo pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿a quién le ha faltado? ¿A quién le ha faltado la bendición del Señor después de haber dado su denario? A ninguno, a ninguno. Más bien se ha aumentado, y se ha aumentado la economía para la iglesia. Acabamos de escuchar en el informe que en un mes, ¿cuánto fue lo que se logró abonar? 10.700.000 pesos. Y eso sin dejar de diezmar. Y eso sin dejar de ofrendar. Y eso sin dejar que los hermanos, al colectarse la ofrenda el día domingo, los niños vienen detrás también recibiendo su ofrenda. Amén. ¿Y de dónde todo esto? Hermanos, y aquel que lo provee todo para su pueblo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, miremos cómo la segunda parte del verso 2 dice, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En otras palabras, el Señor está colocándonos ¿qué? Precio. El Señor nos está colocando precio. Hombre, fue después prácticamente de 10 meses que, y yo ya lo había leído, pero bueno, ¿y qué pasó aquí? Señor, ¿será que yo estoy pecando por omisión? ¿Qué pasa? ¿Y los niños qué? ¿Ah? La bendición para los niños que cuando a ellos les dan para su merienda en la escuela. ¿Qué pasa? Cuando me doy cuenta que hasta los niños de 0 a 5 años tenían que aportar porque a ellos se les había puesto un precio. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Y para este pueblo que es entendido, sí que mucho más. Y dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, porque es persona joven, lo estimarás en 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Ahora voy a hacerles
el paréntesis para darle la definición de lo que es un ciclo. Nos dice entonces acá el diccionario que el ciclo en sumerio, ahí está la parte de los idiomas, es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el próximo cercano oriente de Mesopotamia. La pregunta es muy sencilla y cualquiera de los economistas de aquí la va a responder. ¿El peso colombiano en cuánto está dividido? Uy, los corché. En 100 centavos. Amén. Por eso se hablaba de el centavo, de los 2 centavos, de los 3 centavos, de los 3,5 centavos. Yo logré ya cuando comenzaron los 5 centavos, que el bolsillo mío, eso era chiringueando aquí, porque todo el pueblo me lo recorría haciendo mandados y me pagaban. No solamente me pagaban, sino que también me dan la comida. Y de esa manera entonces aprendí a querer y amar la importancia de lo que es el ahorro y de tener lo que son los centavitos en el bolsillo. Entonces, nuestro peso colombiano está dividido en 100 centavos. Por eso hablamos de 50 centavos, de 20 centavos. Amén. Ya tenemos la moneda que nos quitaron el peso en papel y nos dieron una cosa por toda churrucutica, un latoncito que es, dizque 100 pesos. Eso prácticamente para uno que ya tiene sus tiempitos y sus añitos y vio lo que era el billete, decían, eso es una humillación. Tener una monedita de esos, no. Da tristeza, pero es dinero. Entonces, vemos acá, el uso de la palabra data del año 2150 antes de Cristo durante el imperio acadio. O sea que el ciclo no es una moneda ¿qué? Nueva. Era una unidad de moneda antigua, utilizada también, como dice, generalmente se entiende por ciclo una unidad hebrea que tenía diversos valores dependiendo de la fecha y la región. Se citan masas de entre 9 y 17 gramos, porque eso tenía que tener un peso. Y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso. O sea que el ciclo se llevaba a la balanza y en la balanza entonces se le asignaban los gramos de peso. Amén. Entonces miremos, hermanos, que la Biblia, a través de la misma, siempre encontramos que se nos está hablando de ¿qué? De dinero. Y aquí, por la Escritura, nos sigue diciendo, y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Si fuera mujer, o sea que las mujeres también tenían que traer ¿qué? Sus 30 ciclos según el ciclo del santuario. Y si fuere de 5 años hasta 20 años, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Ahí fue donde el Señor puso en mi corazón, bueno, entonces la bendición hay que impartírsela a los niños. Ellos no trabajan de 0, un niño de 0 mes a 5 años no trabaja. Pero los padres, instructores, maestros, tutores, orientadores, y máxime cuando somos cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a encaminar a nuestros hijos en el conocimiento
de la palabra. ¿En todo qué? En todo sentido. En todo sentido. Y por eso entonces vino esa inspiración. Hermano, sepárele a su niño de su propio bolsillo. Sepárele según la capacidad que usted tenga. Así sea una monedita de 50 pesos. De 50 pesos, pero que la eche en ese sobrecito. Venga y le traiga. Así sea un billete de 2,000 pesos, pero que venga y traiga allí a la urna ese voto de la bendición de dar mi denario. Ahora se ha colocado allí entonces, ¿cómo es que llama? El buzón. Y ahí está con los sobrecitos para que ellos, usted diga, papito, mamita, acérquese, coja, aquí está la bendición y va a llevar su voto, va a llevar sus diezmos. Y se va a dar cuenta usted la bendición para el hogar. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y si fuera de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 5 ciclos de plata. Ahora la pregunta, ¿y por qué tenían que ser de plata? Porque la plata es el tipo de la redención. Y con ese metal, la plata, después de que se llevaba a la fundición, se hicieron también las basas donde iban las tablas del tabernáculo. Amén. Eso es largo de enseñar porque allí habría que enseñar la tipología del tabernáculo. Y vemos de que hablando ya de la redención y que los ciclos debían de ser de plata, ¿por qué? Porque el pueblo había sido redimido. ¿De dónde? ¿De dónde había sido redimido el pueblo? De la esclavitud egipcia. Amén. Y ellos habían salido de Egipto con oro, con plata, con piedras preciosas, con ganados, con bronce. Y entonces la plata tendrían que dedicarla para el santuario, hacer las bases. ¿Tipo de qué? De la redención, tipo de Cristo. Nosotros fuimos rescatados no con oro, plata o piedras preciosas, sino por su sangre. Pero desde allá del Antiguo Testamento se nos enseña, hermanos, que nuestra redención y salvación ha tenido ¿qué? Un precio. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y siga diciendo, mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y la mujer en 10 ciclos. En otras palabras, como decía hace un momento, que porque ya nos consideramos viejitos, entonces no, que no vamos a hacer ningún aporte a la obra del Señor. Estamos llamados a hacerlo. Amén. Entonces, esto sí que es importantísimo, porque la Escritura misma en esta mañana nos está enseñando y dice, pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Por eso ahí surge entonces la ofrenda de la viuda. ¿Ah? La viuda dio ¿qué? Lo que tenía. Y ya se ha hecho un estudio que la denominación más baja en moneda en aquel entonces era esa blanquita. Una monedita prácticamente insignificante, pero ella, que era pobre, que no tenía de dónde, dio lo que tenía. Dio lo que tenía, dio su sustento.
Y por eso ella fue alabada. Y lógicamente, después de esa alabanza que el Señor le dio, el Señor también la bendijo. Es que, hermanos, en la iglesia estamos todos llamados a aportar, a contribuir en agradecimiento. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Cuando, hermanos, diezmamos, cuando ofrendamos, hay que entender que con esto estamos también alabando al Señor. No veo razón por qué servidores del altar servidores en la iglesia, y no solamente del altar, porque todos somos servidores del Señor. Hermanos, no contribuyan para la obra del Señor. Alguien me decía por allá en una ocasión, los que pocos diezman son muchos, no todos, son muchos de los servidores. No decía todos, sino muchos de los servidores. Y no hay razón, porque cuando se habla del servicio, el servicio debe ser integral, porque con la economía estamos también sirviendo al Señor. O si no, ¿con qué sostenemos las misiones? ¿Con qué sostenemos las misiones? ¿Con qué, hermanos, sostenemos las fundaciones que inclusive la iglesia del Señor tiene? Amén. Entonces, la enseñanza bíblica de la mayordomía financiera destaca que todos los miembros de la iglesia, sin importar la edad o ocupación, debemos participar en dar los diezmos, las ofrendas, las primicias, porque esto es parte ¿de qué? Parte de nuestra relación con Dios. Diezmo en hebreo es maaser. En su época era parte en los productos, óigalo bien, agrícolas que hay que separar una vez al año y entregar respectivamente a sus destinatarios. Por eso, la Escritura misma nos está diciendo que el diezmo pertenece al Señor. Al Señor. Y después de entrar allí se hace la distribución. Lo que es el diezmo del diezmo, porque ya ustedes saben que el pastor también diezma. Y que de lo que quede, de ahí hay un porcentaje que se descuenta o se debita del ingreso del pastor, que en este momento es el 15%. Y ahora que nos han quitado la cafetería, ahí sí que más, hermanos. Amén. Por eso, las riquezas de este mundo son ¿para quién? Para los hijos de Dios. El diablo las ha arrebatado, las ha quitado. Nosotros estamos llamados a reclamarlas. ¿Y de qué manera las reclamamos? A través de nuestra fidelidad a Dios, a través de nuestra fidelidad. Así es como reclamamos. Allá el mundo las tiene, el diablo destinadas para la droga, para el sexo, para la vida desordenada, para la corrupción de los ladrones de cuello blanco, para todos aquellos que no temen a Dios. Pero en esta mañana hay una promesa para usted y para mí en Isaías capítulo 23 y el verso 18. Leámosla para que nos demos cuenta qué nos está diciendo. Pero sus negocios y ganancias serán ¿qué? Consagrados a Jehová.
Por eso, dar milenario de adultos y de niños, traer los diezmos al alfolí, las ganancias que usted adquiere allá en su negocio, esa bendición tan grande. Vea, hay una costumbre de muchas personas, almacenistas, empresarios, siempre por lo general tienen un cuaderno allí en el negocio. Un ejemplo, alguien que tenga un almacén, prenda vendida de un vestido, anotan aún la fecha en que se vendió ese vestido, cuánto le costó a él, cuánto le costó ese vestido a ella, en cuánto lo vendió y cuál fue la ganancia que obtuvo. ¿Sí me hago entender? Lo he visto en sus libretas. No hacer de la bendición de Dios todo el tiempo plata de bolsillo. Y luego, después de que se hace la liquidación, entonces se saca ya el diezmo. Esta fue mi ganancia, esta fue mi bendición, esto es lo que al Señor le corresponde. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente, lógicamente sin dejar de ahorrar. Agregamos siquiera ese versículo, que el Señor me perdone, y le hago ese paréntesis, porque tampoco toda la bendición de Dios, que como la bendición de Dios, entonces comamos y bebamos, que mañana dormiremos, y resulta que esa mañana que dormiremos no tiene ni siquiera con qué pagar el entierro, porque toda la bendición se la gastó en paseos, comiendo y todo eso. Ay. Sí, Señor. Entonces hay que pensar también en esto, de que si tenemos esa bendición para comer y saciarnos y para vestir espléndidamente, es necesario, hermanos, también sacar ¿qué? Un ahorro. Es que la situación ahora no está ni siquiera para eso. ¿Cómo no? Sí, hermano, se puede. ¿Quién dijo que vendiendo huevos se iba a enriquecer? Y ya nos dimos cuenta que la tienda de Didimo ha dado más de 1 millón de pesos de ganancias. ¿Ah? Ha dado más de 1 millón de pesos de ganancias. ¿Y usted no cree que ese es un capital con el cual se puede comenzar a emprender? ¿Ah? Se puede, que se puede, se puede. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces lo que hay que es transferirle al Señor. Hay una ley en la Biblia y es la ley de la transferencia. Se nos puso pesada, pero ¿qué más le vamos a hacer? La Biblia lo dice. Entonces hay que no tratar, sino que hay que obedecer a la palabra de Dios. Amén. La ley de la transferencia. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada, o sea, reservada ¿para quién? Para los justos. Así es, hermano. Ahorrar. Amén. Ahorrar para que también le deje algo ¿a quién? A los hijos. A los hijos. Que trabajen como a mí me tocó trabajar, que muelan como a mí me tocó moler. Ese es el dicho de muchos, pero es que la Biblia está diciendo que todo lo contrario. La Biblia está diciendo todo lo contrario. Para los hijos y los hijos de los hijos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, transferencia es la acción y efecto
de transferir una operación bancaria consistente en imponer una cantidad a otra cuenta que puede ser transferida al dominio de otro. Entonces, el Señor nos ha transferido, amén, a nosotros. Él nos ha transferido. Y en la transferencia que Él pide a cada uno de nosotros, no está pidiendo el 90. Está pidiendo ¿qué? El 10. Y a veces nos achapamos ese 10. ¿Qué tal que fuera el 90 que tuviera que darlo? ¿Ah? Ahí está, hermanos. Entonces, el Señor nos transfiere. Hermano, joven, servidor, inténtelo. Amén, inténtelo. Para que se dé cuenta. Porque eso es muy triste que llegue, por ejemplo, un fin de semana y esté tratando de gorrearle una hamburguesa por ahí a otro. Siendo usted también un trabajador. ¿Ah? Siendo un trabajador. No, no, no. Nada de eso, hermano. Nada de eso. El Señor nos transfiere para que usted y yo también cumplidamente hagamos la transferencia a Él. Y hay ejemplos en la Biblia. Tiempo realmente pues ha corrido bastante, pero si miramos por la palabra de Dios, encontramos que Abraham es un ejemplo de transferencia. Amén. Y él transfiere de ese sentir profundo de su corazón. Yo adquirí este botín allá de aquella guerra, de aquel conflicto, de aquella batalla. Y de una manera simbólica, tipológica, porque eso tiene una connotación muy amplia en la doctrina. Él trajo los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec, rey de Salem, sin papá y sin mamá, sin genealogía, era una deshumanización ¿de quién? De Dios. Resultó que Melquisedec en ese momento le estaba entregando los diezmos ¿a quién? ¿A quién? A Abraham, perdón. Abraham le estaba entregando los diezmos ¿a quién? A Dios. Y luego Melquisedec, de humanización de Dios, le dio a Abraham, ¿qué le dio? Le dio vino y le dio pan. Y resulta que siglos muy después encontramos a ese mismo que recibió esos diezmos diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre. Fuerte ese aplauso, hermano. ¿A quién le diezmamos? ¿Al pastor? No, señor. Nosotros no le diezmamos al pastor. No se deje meter esa mentira del diablo cuando le dice: véalo allá, bien vestido de verde y con saco largo. Empachándose. No, porque ya me pusieron al régimen. Pero hermanos, me siento tan gozoso al ver una iglesia bendecida, una iglesia prosperada, una iglesia que sabe, hermanos, valorar su pastor. O quisieran ver ustedes al pastor aquí todo escachalandrado, todo peludo. No, ¿todo qué? Todo escuajado. No, lo tienen bien vestido y lo tienen bien alentado. Amén. Y esta semana que me dijeron: joven,
Ahí sí que me puse todavía más. Y gloria a Dios como el Señor a uno, a través de la bendición de la iglesia, lo va embelleciendo. Y todos tenemos esa bendición del Señor. Hermanos amados, esta es una retroalimentación. Los niños me inspiraron al verlos cómo llegaron allí a la urna, todos desde el chiquitico hasta el adolescente, la iglesia. Y qué bendición. Hermanos, no dejemos de cumplir la mayordomía a nuestro Dios, permitiendo que el enemigo comience, hermanos, a sembrarnos cizaña en nuestros oídos al respecto. Que el Señor Jesús nos bendiga, la paz de Él sea con cada uno de nosotros y un abrazo fuertísimo para todos. Dios les bendiga.